les doy tiempo de que puedan leer. Ahí volvimos. Bueno, les dieron un poco de tiempo para esta transparencia que tiene tanto texto como para Cual, Vivi, tal leerla, cual. Bueno, nos vemos en lo de la Piru. Dale, y ahí nos tomamos. ¿no? Son cosas que pasan a veces en los Zoom. Nos dio el tiempo para poder leer un poco lo que nos dicen nuestros estudiantes. Si se fijan en el caso de la respuesta incompleta, puede reconocer lo que es una función de estado, pero fíjense que dice después, sin embargo, en un proceso isocórico o isocoro, el calor se relaciona con el cambio de energía interna, que sí es una función de estado. Entonces, por una parte reconoce que no es una función de estado, pero por otro dice, pero también como se relaciona con la energía interna, todavía no logra entender del todo lo que significa función de estado o no lo pudo expresar, ¿bien? Porque tampoco podemos decir capaz que no logró terminar de hacer la expresión correcta. Y también aparecen algunos estudiantes que confunden el calor con la forma de energía. El calor no es una función de estado, incluso en los procesos isocoros o isocóricos, el calor es una forma de energía en tránsito, dependiendo del camino seguido por el proceso y no únicamente del estado inicial y final del sistema. ¿Bien? Podríamos decir que entiende que no es función de estado, pero mantiene esta idea de forma de energía. Bueno, ¿a qué conclusiones hemos llegado por el momento? Parece que muchas, pero no tanto. En principio, ¿qué aspectos encontramos como positivos? Bueno, hay un reconocimiento de algunos conceptos básicos. Pueden comprender y reconocen lo que es un sistema cerrado y lo que son funciones de estado su gran mayoría, pero persisten dificultades, como ustedes vieron en algunas de las definiciones que les mostré recién, en lo que es calor y trabajo como proceso y no forma de energía. Entonces siguen viéndolo como una forma de energía en general. No podemos decirle mucho porque la mayoría de los este, estudiantes, no sé qué apareció ahí. Eh, Aún eso sabemos que en la literatura la idea esta de calor como forma y trabajo como forma de energía, encontramos en la literatura que persiste esa idea. ¿Y qué detectamos? Detectamos, y esto nos lo dice un poco, que vieron esas leves mejorías, que el proceso de instrucción no es del todo efectivo, por lo cual eh, se necesita un replanteo del diseño de la enseñanza para abordar estos temas. Implementación de otras metodologías que nos permitan superar estos obstáculos conceptuales a los que se enfrentan los estudiantes en estas temáticas. Podría ser la incorporación de algunas herramientas tecnológicas, otros tipos de actividades, algunos experimentos interactivos, el análisis de algunas experiencias, ver lo que estuvimos trabajando y analizando en algunos artículos de investigación sobre esta temática y cómo lo trabajan en algunas secuencias y adaptar secuencias a nuestro ámbito. Bueno, nos muestra que sigue siendo relevante realizar investigaciones en didáctica para temáticas como estas en el nivel superior, que es necesario seguir investigando este tipo de temáticas, que necesitamos conocer más sobre estos temas y qué es lo que pasa al interior de nuestras aulas. Y con respecto ya más hacia los estudiantes y su proyección en la práctica profesional, nosotros sabemos que la comprensión de estos temas no solo es crítica para que tengan un buen rendimiento académico, que aprueben la asignatura, sino también que es sumamente importante en la aplicación en su práctica, no solo en las materias que van a seguir como agrometeorología o nutrición, en la que usan muchos temas de termodinámica, sino también en el desarrollo de su profesión. Si no logran comprender los conceptos básicos de la termodinámica, no van a poder resolver algunos problemas en situaciones reales, como ser, por ejemplo, algunas cuestiones que tienen que ver con los regadíos, con los invernaderos, que son en algunas de las cuestiones que estamos pensando también de trabajar temáticas de termodinámica más accesibles y relacionadas con su práctica profesional. Bueno, hasta acá un poco lo que les tenía para contar de este trabajo. Eh, Obviamente escucho
les agradezco que me hayan escuchado en este momento y bueno, quedo a su disposición para todas las preguntas. Para los que preguntaban dónde iba a estar el video, acá están eh, todas las redes sociales del CIAEC donde pueden acceder a este seminario o a otros, obviamente dentro de unos días. Muchas Sí, gracias por su escucha. gracias, Tere. El video va a estar en YouTube, no lo subimos Sí, a las otras el redes, YouTube de ¿no? CIAEC. Sí. Claro, bueno, gracias, Tere, por la presentación. No la quites. A mí me gustaría que profundizaras un poquito más en la parte de metodología, cómo fue el Bien. tema del pretest, posttest, cómo se administró el instrumento. También estaban preguntando en el chat si se podía conseguir el instrumento. Les comenté que en la tesis de esta chica que está en la bibliografía, no sé si Ujú. lo querés mencionar y comentar un poco. Bueno, Em, sí, quién sabe fui un poco rápido, pero ahora les doy más claro, detalles. a No ver, me pasé del tiempo, por lo menos, pero sí no, ahora les doy los detalles de lo que les interese. claro, Un yo te poco, insisto, discúlpame, con el tema de metodología, porque también sin perder el foco de lo que nosotros hacemos, contar un poco cómo se hizo la investigación, ¿no? Para que quede claro de dónde salen los datos, cómo se aplicó y después cómo se organizaron para analizarlos, ese tipo de cuestiones que por lo menos para los que estén haciendo investigación, ya sea en didáctica de las ciencias o en otros campos, ¿no? La parte de metodología, que es un poco el foco donde queremos poner los seminarios, siempre nos interesa como iluminar esa parte. bueno, me parece bien. Empiezo por acá, me parece que por ahí puedo haber ido rápido. Yo les dije que de los 196 uno siempre dice cuántos alumnos tiene, pero no todos responden los cuestionarios. El cuestionario se lo subimos a un Google Form y lo que hicimos fue en la hora de clase, que están presentes en las clases más masivas, darles el link, ellos lo pueden completar en la clase. Algunos decidieron completarlo después de hora porque querían hacer no en el celular, sino que lo querían hacer en la computadora. Eso también les dejamos la posibilidad de hacerlo. Y la mayoría de los estudiantes acá contestaron el pretest. Los 136 estudiantes que estaban presentes en una de las clases lo contestaron. Después de dar termodinámica, ya estamos, piensen, fines de octubre. En Argentina las clases terminan a fines de noviembre, el segundo cuatrimestre. Ya pasó el primer parcial, siempre hay algunos estudiantes menos. Igualmente no completaron todos el post-test. De esos estudiantes, lo que hicimos, cuando ustedes los suben las preguntas al Google Form, las respuestas son cerradas, aparece, uno las puede bajar como un documento de Excel. Y lo que hicimos fue, como nosotros logramos identificar, le pusimos un código, eh, identificamos quiénes eran los que habían contestado en ambas situaciones. Bien, por eso de los 196 estudiantes, de los 136 y los 110 que contestaron, hice una primera mirada a ver qué es lo que pasaba, hice un análisis rápido para ver si había alguna mejora y luego me quedé para hacer toda la parte estadística con una muestra de 97 estudiantes, o sea, 97 que habían contestado el pre y el post-test. Con respecto al cuestionario, el cuestionario Espera tiene un 8 cachito, preguntas. Tere, Sí, pasó para la anterior, acá para hacer una aclaración. Voy porque también voy mechando con lo que quieren. yo no Están sé qué preguntando, preguntaron, claro, no, perdón. por eso Ah, te digo, no están me voy a preguntando poner el chat. Me voy a por poner la el chat así lo instrucción. veo. Fíjense una cosa que también les puede llamar la atención, sobre todo en la pregunta uno, donde podían marcar más de un ítem, el número de respuestas es mayor que el número de participantes. ¿No? Entonces, por eso no coincide ese número, porque podían marcar más de una. Entonces, si algún estudiante había marcado dos, era el caso de la A y D, eso obviamente aumenta el número de respuestas. En cambio, en la pregunta 2, donde solamente era posible una única respuesta, se mantiene el mismo número que los participantes.
¿no? Entonces, en definitiva, en un primer momento se aplicó el cuestionario a través de Google Form, que lo llamamos pretest, luego se dio la clase del tema que correspondía y tiempo más adelante se aplicó el post-test. La gente quiere saber, Tere, cómo era la instrucción, en qué consistía la clase, si era un teórico, si era un práctico, me imagino que les interesa saber eso. Bien, bien. La instrucción es una unidad completa de termodinámica que consta con clases teórico-prácticas. En esas clases teórico-prácticas se dan en general los fundamentos y se resuelven una serie de actividades que los estudiantes tienen previamente. La materia sigue, no podemos decir que es totalmente invertida la formación, pero sí una mirada de un trabajo invertido, porque los alumnos tienen los materiales previamente de lo que se va a trabajar en la clase teórico-práctica y previamente una serie de problemas que resuelven de manera grupal y que después se discuten en esa clase teórico-práctica. O sea, no es un teórico práctico donde solamente participa el profesor, sino que también los estudiantes en grupos pequeños tienen que presentar un problema sobre esa temática que han tenido ya más de 10 días para poder ir trabajándolo y pensarlo. Obviamente que son problemas sencillos que permiten ir discutiendo a su vez la teoría a medida que ellos lo van presentando y después también tienen, eso se hace en una clase que es de 3 horas y después tienen una clase de 3 horas de práctica de problemas, donde ahí se resuelve la tradicional guía de problemas de lápiz y papel. A su vez, cada 15 días tienen una clase experimental que puede ser de experiencias sencillas que pueden trabajar, que las pueden haber realizado en su casa y después se discuten en la clase, o puede ser una experiencia típica de laboratorio. Eso se da durante 2 semanas, tienen todo el trabajo de la unidad de termodinámica, ¿no? En total tienen por semanas unas 6 horas y media a 7 de clase los estudiantes. Después de toda esa instrucción, trabajamos, esperamos 2 semanas y tomamos el post-test. Ya se había resuelto todas las guías de problemas, ya se había hecho la experiencia sencilla y ya se había trabajado el tema de los materiales, digamos, el teórico práctico, y habían expuesto los alumnos en grupo los problemas. Bueno, no sé si les responde. Estoy A ver. pudiendo. Ahí está. Sí, eso de cómo fue lo de las clases, la instrucción. Bueno, contales un poco del Sigo ahora al instrumento. instrumento, por eso quería pasar a la otra, porque como había vuelto. Bueno, en cuanto al instrumento, tiene 8 preguntas. Es un cuestionario que desarrolló esta profesora, que tiene que ver con el análisis y detección de algunos errores conceptuales básicos en la comprensión del primer principio. Nosotros elegimos, en realidad, trabajé con las otras 6 preguntas, pero para este trabajo solo hicimos el foco o el análisis más detallado de estas dos. Las preguntas son de respuesta cerrada, ¿bien? O son de verdadero o falso, o son de elegir la respuesta correcta, pero siempre tienen que justificar. Si les, yo les mostré estas 2 preguntas, pero la otra, por ejemplo, tiene que ver, la primera tiene que ver con, con qué pasa con un inflador cuando estoy inflando una cubierta de una bicicleta y siento que cambia la temperatura, que se calienta el tubo del inflador, por ejemplo. Y ahí le hace una serie de preguntas y que responda si son verdaderas o falsas. O sea, son todas situaciones de sistemas gaseosos que pueden ser compresiones o
o aumentos de volumen, digamos, o cambios de temperatura, cambios de presiones, cambios de, eh, bueno, ya dije, de volumen en distintas situaciones. Bien, sistemas cerrados, abiertos o también hay un ejemplo de un sistema adiabático. Tere, discúlpame Y para sí, aclararles a todos. Ahí abajo, yo lo tengo en chiquito, no veo, pero ustedes pueden copiar y tienen el nombre y la referencia de la tesina, sí, ¿no? Y una cosa que es importante aclarar, que la tesina que es de una estudiante de máster de Valladolid, está escrito en español. sí. Entonces, en un primer momento, para poder aplicar ese instrumento a los estudiantes de Córdoba, se hizo la traducción del español al cordobés. ¿Cómo era que le decían inflador? Eh, Porque bueno, no me puedo acordar, pero tengan sí, en era un cuenta término que como diferente. claro, tengan en cuenta que aunque parece que hablamos el mismo idioma, a la hora de llevarlo a la práctica o situaciones más de contexto, ¿no? Así referencias a los problemas cotidianos, bueno, hubo que hacer primero una adaptación, por eso dice, se adaptó el cuestionario. ¿Qué significa eso? Que bueno, se tomó como referencia este cuestionario, se lo revisó en función de cómo estaba redactado, qué cuestiones decía y se lo ajustó a la práctica. Es probable que ahora, estábamos justamente discutiendo con Tere, que para una segunda vuelta, ahora que ya prácticamente están terminados los análisis, bueno, a lo mejor sería necesario hacerle algún otro ajuste con alguna palabra, porque siempre aparecen cosas que uno cree que los estudiantes van a entender lo que se dice, pero no queda del todo claro, o en cuestión de la cantidad de ítems que puede funcionar o no. A lo mejor le funcionó a la autora del instrumento, pero nosotros podemos opinar diferente. Eso también es algo que me parece que es importante, ¿no? Cuando uno toma un instrumento que viene de la bibliografía, lo adapta, lo pone a prueba y después y lo puede seguir ajustando. Digo, lo que está en la bibliografía siempre es una buena fuente de inspiración, pero no son las tablas de Moisés. Por lo tanto, uno las puede ir modificando, adaptando y ajustando a su propio contexto y situación. ¿M? Aquí pensando Sí, en la colega de México, seguramente si lo queremos pasar en México, también habría que ajustarlo y cambiar los términos o las referencias, ¿no? Eso porque me parecía también que quedaba como parte del trabajo realizado, que si uno no lo dice, uno no lo dice cuando va al Congreso y publican los resultados, pero en estos seminarios donde nos interesa trabajar estas cuestiones más metodológicas, bueno, todas las preguntas. ¿Y por qué? Como otra cuestión, ¿no? Que presentamos, parecen pocas preguntas, no son 8, pero bueno, piensen que cada pregunta tiene varios ítems y que cada uno de esos ítems corresponden a modelos teóricos, alternativos, o que cada ítem merece un análisis particular, ¿no? Y entonces estábamos de la A a la D son 5, en definitiva son 10 cuestiones que hubo que analizar una por una. Digo para que lo pongan como en dimensión a la hora de analizar eh, un cuestionario cualquiera, ¿no? El tiempo que demanda. ¿M? una cosa importante es que yo les dije que el Google Form nos devuelve un Excel. Todos los que han llenado algún cuestionario de Google Forms saben que se baja y te devuelve el Excel, pero después hay que limpiarlo, compararlo con el Excel del post, trabajar ese Excel y quedarse con la pregunta uno, con todas las respuestas de la pregunta uno, de la respuesta de la pregunta 2 y después luego asignarle las categorías, ir leyendo, releyendo y, y decir, bueno, hay todavía un segundo trabajo que estamos haciendo con el doctor Gutiérrez Barraondo, que es, bueno, ver si coincidimos en esas categorías que le estamos asignando. Ya dos investigadores de manera independiente, ver si las categorías que yo le estoy asignando a uno, él también considera que son las mismas categorías. Bueno, ver cómo coincidimos o no. Bien, y acordamos a que realmente sea eso lo que estamos diciendo.
y eso lleva bastante tiempo, porque hay que leer las 97 respuestas para cada una de las preguntas en el pre y el post-test, ¿no? Estoy tratando de... Sí, ahí hay una pregunta de Paula que me dice si la clase se dio con las características habituales. Sí, se siguió la misma metodología que se usa para las otras clases. Yo no preparé ninguna innovación, no se dio ninguna innovación en esa clase, ¿no? Eh, Más Acá, que nada, Steph, sí, disculpame, Tere, lo sí. pregunto por el hecho de que si este análisis pre y post tiene como objetivo final que ustedes hagan algún tipo de diagnóstico de esos conceptos que presentan dificultades a la hora de la enseñanza y del aprendizaje. Ustedes con este material que van a recabar esta información, luego podría caber, digamos, la posibilidad de hacer alguna adaptación en la secuencia didáctica, en las clases, en los contenidos. Sí, bueno, una de las cosas que yo les iba diciendo de las cuestiones, de lo que llegamos a conclusión es que sí, tenemos que hacer un cambio, ¿bien? Y en ese cambio va a haber que pensar una nueva secuencia didáctica, cómo trabajar dentro de lo que podemos, porque también es cómo adecuar la enseñanza que nosotros buscamos, eh, bueno, cómo rediseñar en lo esencial que hay que darles a estos estudiantes para que realmente comprendan esos contenidos que nosotros queremos que, que manejen y que les van a dar, que les permitan dar después respuestas a problemas reales que ellos van a tener en su profesión. Y sí, se Tere, impone te un leo rediseño de dos esto. preguntas. Sí. Liliana Coyola pregunta por qué se eligieron estos temas y Norma Godoy pregunta si en esta investigación hay colegas de la asignatura o de la cátedra, o sea, ¿qué vinculación tenés vos con la cátedra donde se enseña esto? Sí, eh, bueno, empecemos por qué se eligió este tema. Dentro de los temas, yo ya venía en mi tesis de maestría trabajando con termodinámica y dentro de los temas que tiene esta asignatura, uno de ellos era termodinámica. Esta asignatura en realidad incluyó termodinámica desde el año 2018, porque antes agronomía no daba termodinámica. Fue un tema que lo incorporaron a los planes de estudios en algunas universidades a partir de la acreditación de las universidades argentinas. Entonces, esta física no tenía termodinámica, daban algo de termodinámica en química general, pero se decidió que los fundamentos de termodinámica se dieran en física. Un poco como yo ya venía trabajando con cuestiones de termodinámica, me interesó, es la materia, respondiéndole a la profe, yo soy responsable de esa materia y trabajo con un conjunto de colegas, entonces me interesaba, bueno, también generar, ya que estaba investigando en termodinámica, generar una innovación y un trabajo y ver, bueno, qué es lo que está pasando en mi propia aula, ¿no? Entonces me interesó investigar sobre lo que pasaba en la física general de agronomía. Bueno, para a lo mejor contar alguna infidencia, algún chimento más o menos académico, podemos decir que eh, el profesor Gutiérrez Barraondo, alias Josechu, es un profesor que es de Bilbao, hizo su tesis con Genaro Guisasola, que es un grupo de investigación con el que tenemos relación y venimos trabajando desde hace mucho. Y bueno, charlando en una reunión que tuvimos con ese grupo, eh, José Chur nos dice, bueno, pero podríamos hacer algo juntos, yo estoy trabajando con temas de termodinámica y ahí, bueno, es como que cuando yo le cuento a Tere esta posibilidad, bueno, le pareció bien, pero no sabía que la persona que yo le estaba hablando era el mismo que estaba citado en su tesis, porque vieron que cuando uno cita los trabajos en la tesis pone Gutiérrez, J. Y yo le hablaba de José Chu y ella
conocía la cita de Gutiérrez J. Así que bueno, también fue divertida esa parte de ponerle cara a ese autor que uno leyó, que buscó la bibliografía, que eso a veces nos pasa, ¿no? Cuando estamos haciendo investigaciones, que de repente conocemos a la persona que escribió un paper que nosotros leímos y trabajamos mucho. Eso para una nota de color con respecto Sí. a cómo fue que Que para llegamos mí al... Joséchu, sí, Joséchu era Joséchu. Yo digo, ¿quién es Joséchu? Hasta que un momento me dijo, se llama Joséchu Gutiérrez. Entonces, yo tengo citado a un José Gutiérrez. Bueno, Claro, es hasta José que en realidad, llegamos. pero bueno. Acá Andrea nos pedía que por favor pongas las preguntas, porque se ve que quiere leer Ah, las sí, sí. preguntas mientras... Las eh, preguntas, igualmente en el instrumento, una vez que trabajamos en esto de que uno va revisando lo que hizo, también hay que hacer algunos cambios. Decidimos ya, lo estuvimos charlando tanto con Gaby como con Joséchu, eh, de que vamos a transformar algunas de estas preguntas un poco, ¿no? Son típicas de problemas de termodinámica. Los que han cursado termo seguro que les ha tocado algún problemita como este para responder. sí, y Una de Rubén las que cosas, nos pregunta la validación, la sí, hicimos de manera informal en realidad, pero bueno, contestaba la Tere y contestaba yo, y después veíamos si las dos coincidíamos, si las dos entendíamos, y yo la verdad que en temas de termodinámica funciono más como una alumna que como un profesor, porque soy de química, no tanto del área de física, entonces, bueno, si yo no entendía el enunciado o había algunas sí. aclaraciones que hacer, ¿no? Entonces con eso hicimos este primer ajuste. Por supuesto que, No, bueno, y hicimos un estamos en ajuste proceso. también. La otra cosa que les quería contar es que yo este cuestionario, el mismo, lo tomé previo también en el 23. Hicimos un primer ajuste, pero como no era una situación de tanto control, digamos, sino que yo había tomado el cuestionario antes de dar el tema y no lo había podido tomar después, en el 23, solo me sirvieron las respuestas para ver si se entendía y poder consultar si se entendía lo que las preguntas decían y cómo responder. Lo que sí, entre el pretest y el posttest, lo que encontré, o a mí me da la idea de que por lo menos la P1 hay que modificarla un poco, es que los alumnos tienden a que solo haya una respuesta, es elegir un solo ítem. Porque yo a algunos después les consulté, pero por más que dicen cuáles son las respuestas correctas, la tendencia de ellos es poner una sola. ¿Bien? Entonces, acá, que se podía elegir, o se debería elegir la A y la D, ellos tendían por elegir una sola. ¿Bien? Entonces, quiero ver si realmente escribiendo los ítems de otra manera, podemos lograr una mejor, no sea un sesgo, el que haya dos ítems que sean los que se tengan que elegir, ¿de acuerdo? No sé si se Tere, entiende un poco. le Sí. contesto a Elena Franco, que dice las frases compresión isotérmica, lo que está en azul, no, lo que está en azul lo agregó No, Tere ahora para que sepamos nosotros en el seminario, no está en la pregunta original que recibe no, el no, no. estudiante. Perdonen, disculpen, se me fue la pantalla. Quería señalar una cosa y se me fue la pantalla. Eh, el puntero. Esto que está acá lo agregué yo. Bien. El estudiante no recibe tampoco la pregunta así, ¿eh? La pregunta está en un formulario de Google. Quién sabe les podría mostrar una imagen, pero en el formulario de Google se ve el enunciado este que está arriba y después están los distintos incisos. Y al costado del inciso se puede elegir si es el correcto, se pone una cruz o no, hay que señalarla con una cruz. Ahí dice, señale usted con una cruz las respuestas correctas, la o las respuestas correctas, tal como dice ahí. Y después tienen un espacio en el siguiente, después de señalar, donde pueden justificar. Bien, después de cada pregunta tienen el espacio para justificar. Bien, esto que está en azul lo puse yo. No sé, iba a ir de nuevo al chat a ver si había alguna otra consulta.
Sí, sí, el Google Form les avisa que hay más de un ítem que se pueden marcar, pero no lo marcaban, Andrés. Vos sabés que no lo marcaron. Muchos marcaron, yo entré a mirar y muchos marcaron un único ítem, Tere, que eso es lo que me entró en duda. Sí. si querés, dejar de compartir y yo les comparto un minuto cómo ven los estudiantes el test, si te parece. Ah, me parece bien. Pero que no sé por qué no me deja. Ahí está. Cuando quiero dejar de compartir no me deja. Y ahora, ¿dónde está lo de compartir? Para mí, compartir. Tere, una consulta. En la primera pregunta, cuando vos escribís indicar y razonar, razonar se refiere a que tiene que solamente pensar, pero no dejar expresado en la No, respuesta ese razonamiento, ¿no? no, sí, después lo justifica. Ahí ven como dice, comente brevemente la siguiente expresión y tienen un espacio para escribirlo. Esa es la pregunta 2. Bien, sí, sí, podría resaltarse. Ven que tiene, ahí tiene el espacio de justificación. Verdadero o falso, lo puede elegir, y el espacio para justificar. Igualmente, como nosotros estamos presentes, Norma, le vamos diciendo si se requiere o no justificar. Siempre, aunque después quieran hacerlo, eh, estos saben que ellos no es una cuestión que lleva nota, lo hacen de manera voluntaria. Nosotros no es un cuestionario que tiene puntaje para la... Ellos están acostumbrados igual a resolver cuestionarios, porque nosotros les damos a lo largo de toda la asignatura una serie de cuestionarios que ellos pueden hacer para autoevaluar lo que estuvieron trabajando antes de ir al teórico. Algunos lo hacen, otros no, pero sí les explicamos, cuando tomamos este cuestionario, nosotros les explicamos que esto era en el marco de una investigación. Obviamente seguimos todo lo que tiene que ver con las cuestiones de ética, les dijimos que eh, ellos no están, anonimizamos, o sea, no están los nombres, ellos tienen su código de que cada uno quién es, y ellos podían ver que les dimos la devolución que habían marcado en el primero, que habían marcado en el segundo, y les hicimos la devolución de cuáles eran las respuestas correctas, que ellos habían logrado aprender. Bueno, cada uno se va con una respuesta y con un conocimiento de lo que logró a lo largo de esta instrucción, de esta formación en termodinámica, ¿no? Me gusta mucho la palabra instrucción, pero es la que suena más corta para poder explicar todo el proceso. Veo que hay más preguntas. Bueno, acá está, comenta Cintia. Sí, Introduce la idea de comprensión lectora a la hora de redactar la mm, pregunta. Es probable, nosotros lo hemos sí, discutido, pero bueno, precisamente cuando uno trabaja en colaboración con nuestro equipo, también uno entra, tiene que aceptar ciertas reglas de juego y ir moviéndose en ese equilibrio. Ahora, probablemente que la pregunta mostró dificultades y se pueda cambiar, pero si en el trabajo original, que fue evaluado y aprobado, nadie había criticado esa parte, bueno, nada, uno acepta. ¿No? Porque estamos trabajando además con uno de los investigadores que participó de ese trabajo. No es que era un paper al azar que uno lo eligió y bueno, hace lo que quiere. Estamos trabajando con el investigador, con lo cual también hay que respetar ciertos pasos, ¿no? Que me parece muy interesante esto que comentás, Cintia, porque cuando uno piensa que va a hacer una investigación en cualquier tema, eh, ¿cuál es el grado de libertad para seguir con términos físico-químicos? ¿Cuántos grados de libertad tenemos los investigadores para llevar adelante nuestra investigación?
Entonces, surgen cosas obvias como que, bueno, la clase es la clase, se da el día que corresponde con los docentes que la tienen que dar, de la manera que se viene dando, donde uno puede intervenir como lo dejan, básicamente, como puede, si trabaja con otros investigadores, cómo se establecen los acuerdos. Entonces, hacer una investigación no es que uno va y hace las cosas como más allá de que uno, si hiciera como uno quisiera, a lo mejor también se equivoca, por supuesto, pero digamos, estamos una investigación que trabaja con personas en contextos de aula real. No es lo mismo decir, voy a analizar las actividades que aparecen en un libro de texto, que ni los autores de los textos, ni nadie va a decir nada porque el libro está ahí y yo trabajo con el libro, a decir, bueno, trabajo en equipo, en colaboración con otro grupo de investigadores, haciendo, porque por supuesto a futuro también la idea es comparar qué resultados nos dio a nosotros con los resultados de Valladolid. Bueno, y empezar a cruzar estas ideas. Entonces tampoco uno puede cambiar tanto, porque si no ya pierde después la posibilidad de hacer estos estudios comparativos, ¿no? Entonces, digamos, podemos hacer cosas, algunas sí, otras no, y todo tiene que ir como ajustando, ¿no? Es un equilibrio dinámico que lo vamos trabajando a lo largo de la propia investigación que nos va llevando. Así que buenísimo que pregunten esto, porque no sé si estarán haciendo investigaciones, pero a veces hay como cierta creencia de que investigar son 2 minutos y que nos sale todo muy fácil, y sin embargo, bueno, tiene sus bemoles. Todos los que están haciendo investigación saben que desde lo que uno propone, las preguntas que se plantea, los objetivos, a después cuando lo empieza a concretar, bueno, hay que superar ciertas dificultades, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta que la quiera decir en voz alta? Porque estuvimos con el chat y la verdad da mucho trabajo leer Sí, eh, lo que sí, los escribe. escucho, pueden preguntarme directamente. Es más Claro, a ver fácil que yo si, vaya a leer que encima lo claro, a veo ver si por chiquito. favor pueden Una cosa que pasarnos. también les quería comentar, porque en esto de, está bien, yo soy la profesora responsable de esa materia, pero hay un equipo, entonces yo me tengo que poner y coordinar con el resto del equipo. Y también tenemos que tener en claro algunas cuestiones que el equipo no les tiene que resolver el cuestionario. Entonces, no estamos ni evaluando al equipo ni evaluando a los estudiantes con respecto a una calificación. No se está calificando a nadie, se está haciendo un proceso para evaluar obstáculos que tienen los estudiantes, para mejorar la asignatura, pero no se trata de ver si la comisión A, B o C le va mejor o no le va mejor en los cuestionarios. De hecho, están puestos de manera al azar las respuestas después para que ninguno se sesgue, ah, no, mi comisión le fue mejor que la tuya, ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Como somos varios en los que está el trabajo, y no es esa la idea es mejorar como un todo para que los estudiantes puedan aprender eh, y puedan realmente comprender estos temas que después los necesitan y los necesitan mucho en otras materias. Y que son Mm. complejos. Y, y eso, y no son sencillos. La discusión al interior del grupo, también del cuestionario, eh, lleva algunas cuestiones. Eh, Revisarla, bueno, y ver y hacer y decir, y, y más, decir, bueno, a ver esto, cómo lo respondemos, cómo lo hacemos, a ver, se entiende, no se entiende. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Alguien que haya aplicado algún cuestionario y nos quiera compartir su experiencia? ¿Alguien que esté haciendo su investigación? Dice Pedro. No se animan a hablar. No sé qué pasa hoy, que Sí, están todos tan escritores. sí, Eh, Pedro, bueno, la mayoría de los materiales tienen problemas conceptuales, la mayoría de los materiales tienen errores conceptuales en la cuestión de termodinámica. Entiendo que Pedro no puede acceder al micrófono. sí, sí. Las cuestiones de las concepciones en termodinámica, cuando ustedes ven hasta
muchos libros tiene. Eso está muy estudiado, y hay vasta, vastas bibliografía e investigaciones sobre el tema, de las preconcepciones y los errores conceptuales de libros de texto. Bueno, y ahora en las redes es mucho más. Yo quería ponerles algunos dibujos. Vieron que, bueno, fui poniendo algunas imágenes en las diapositivas que tienen que ver con lo que estábamos haciendo, ya sea un proceso, una compresión, o si era algo adiabático, si era un sistema cerrado. Bueno, cuando iba buscando las imágenes en la red o diciéndole a Gemini que me las haga, bien, hay varias de las imágenes que me las hizo mi amigo Gemini. eh, bueno, lo tuve que retar porque realmente él también me transfería, me hablaba de forma de energía, eh, con calor. Tiene un problema con el calor y la forma de energía. Entonces, obviamente, las preconcepciones, así como las tenemos nosotros, nuestros estudiantes y los que escriben los libros, también la tiene, obviamente, la IA. Qué Sí, bueno esto que, Beatriz. qué bueno esto que decís, Tere, ¿no? Para que quede acá grabado en el seminario. La IA también tiene errores, preconcepciones, Ujú. misconceptions. Tiene ¿Por mis qué? Porque concepciones, sí. bueno, la entrenan los humanos y como se ve que mucha física no cursó, eh, lo No. que entrenaron a la IA aparece. También es cierto, y esto parte de las discusiones que teníamos con Tere, que los conceptos fueron evolucionando en las definiciones. Y yo le decía, a mí no me lo explicaron así, le comentaba yo de cuando cursé física en el siglo pasado, que no era con Sí, Bertelón ni con ninguno de los amigos de la Tere, ni del ciclo de Carnot, pero también desde esa época hasta ahora, vieron que los conceptos en ciencia, es algo que todos los que estamos en el área de ciencia sabemos, van evolucionando, le van encontrando nuevas cuestiones. Entonces, bueno, de esos libros que a lo mejor son de la década del 80, del 90, del 2000 hasta ahora, bueno, se llaman diferente. Ahora sí, Beatriz, bienvenida. Escuchamos tu pregunta, comentario. Gracias, Gabriela. Mira, yo quería hacer dos preguntas. Una es, ¿cuándo consideramos que una muestra es representativa? Porque por ahí los grupos de alumnos, acá veo que son grandes grupos, porque yo hablo de tres comisiones, ¿no? Y hablamos de 190 alumnos. Y la otra es en el número de opciones de cada una de las preguntas, porque veo que la pregunta número uno tenía 5 opciones y la pregunta número 2 tenía 4 solamente. Eso también es, digamos, yo he leído, bueno, me pasó bibliografía Norma y Gabriela, las dos, estuve leyendo, y bueno, y si hay algo más que hay que tener en cuenta en ese sentido, porque yo justamente estoy preparando un cuestionario para este trabajo, para trabajar, ¿no? Para trabajar con un grupo de alumnos. No sé si quedaron claras las preguntas. La Sí, por un muestra, ¿cómo lado, tendría? cuando la muestra es significativa. Bueno, Exactamente. depende qué es lo que quieras hacer con la muestra y qué vas a contestar con eso que vas a hacer. Bien, Ujú. si vos vas a hacer una estadística, tenés que tener un número suficiente de estudiantes que representen a esa población, o sea, que tu muestra sea representativa de la población. Eh, para hacer, si vos perseguís una generalización, no vas a poder trabajar con pocos estudiantes, vas a necesitar un gran número de estudiantes como esta, que estés por encima de los 100 estudiantes, 90 estudiantes. Eso, cuando vos vas a ver los libros de estadística, te dicen más o menos cuál es el N que representa y lo podés calcular, cuál es el N con el que te vas a tener que quedar. Entonces tenés que tener una masa suficiente de estudiantes como para poder aplicar el cuestionario. Si vos no los tenés, bueno, vas a tratar de ir buscando distintos grupos con los que trabajar. Eso si vos querés hacer una cuestión estadística y una generalización y
trabajar de esa manera. Y si no, tendrás que trabajar el cuestionario y hacer análisis más de tipo cualitativo y quedarte con respuestas que sean situadas a tu trabajo. No sé cuánto es el número de estudiantes que vos estás trabajando, si estás pensando con un curso chico, eh, Claro, lo pero estaba bueno, pensando para un curso, pero obviamente que no se quiere hacer una generalización, por lo tanto no necesito un número excesivo de alumnos, bueno, ni pero tu es el muestra. objetivo, digamos. Entonces, si es un curso que vos tenés 30 estudiantes, 40 estudiantes, bueno, vos dirás, no me van a responder los 40. Bueno, ¿cuántos te responden? Ahí tenés que manejar vos cuántos de todos esos estudiantes te responden que realmente te sean representativos. Por supuesto, más de la mitad. Bueno, acá ¿Cuántos? para aclarar un Sí, poquito, nos pasamos al curso de metodología de la investigación, claro, un sí. poquito simplemente, esta cuestión de que el instrumento es un cuestionario. Ahora, la estrategia de recogida de datos con ese cuestionario puede ser diferente. Si lo planteo para un número grande de personas, entonces voy a estar hablando a lo mejor de una encuesta, que puede ser 100 hasta ahí, o que lo ideal es 1000 o mucho más, ¿no? Como puede ser un censo. Otra cosa es usar el cuestionario para hacer una entrevista. Entonces puedo hacer una entrevista en profundidad y a lo mejor son 2 personas, pero el cuestionario lo aplico directamente. O sea, el instrumento siempre es un cuestionario. Ahora, ¿cómo lo aplico? Eh, Varía, es una estrategia diferente y varía de lo que puedo hacer básicamente, ¿no? De cómo está constituida la población, la muestra, lo que decía la Tere. Eso, bueno, cualquier libro de estadística nos va diciendo cómo obtener las muestras que sean representativas de la población. Y si no, bueno, trabajaré con estudio de casos y yo hago un cuestionario para indagar en una muestra pequeña porque es un caso con N igual 20. O sea, mi caso es un curso que tiene 20 alumnos y trabajo con eso. Y sé que mis conclusiones, ¿no? Lo que yo puedo responder, se limitan a esos 20 que yo les pregunté o les apliqué el cuestionario. No puedo generalizar al mundo mundial si solo trabajé con un curso de 20. ¿No? Eso como que me parece importante. Y después habías hecho otra pregunta, Beatriz, la dos, ¿cuál era? Perdón, estoy con problemas con la cámara, porque no me anda la cámara de la computadora y estoy moviendo la cámara digital que tengo. Y la otra se refería al número de opciones por pregunta. ¿Querés contestar vos o querés que diga, sigo yo con las teorías de la metodología en Bueno, general? la profesora de metodología, podés tener distintos números. Sí, sí. El tema de la cantidad de opciones es que las opciones no son cualquier cosa que uno pone al azar como para completar, sino que cada opción responde a una hipótesis de trabajo o a un supuesto, ¿no? Por ejemplo, no sé, y Tere, voy a decir barbaridades que la Tere no me rete. Si yo quiero que contesten que el sistema intercambia, es adiabático porque, no sé, la presión es constante, ¿digo bien? ¿No se modifica la presión o no? El sistema es cerrado porque no intercambia materia con el entorno. Ahí dije bien, más o menos, si está cerrado, ese está bien. Sí. Bueno, entonces Un digo, bueno. sistema cerrado lo entendió la profesora. Bueno, entonces, no Mm. intercambia materia con el entorno. Entonces pongo opción A, el sistema cerrado intercambia materia con el entorno, porque digo, no sabe lo que es un sistema cerrado. Después digo, el sistema cerrado es aquel que mantiene la temperatura constante. Y entonces digo, bueno, si pone esto es porque no sabe que en realidad se refiere a la materia. O sea, cada opción que yo voy escribiendo responde a un supuesto que para eso sirve consultar la bibliografía, ¿no? Y bueno, cuáles pueden ser los Sí, sí. errores posibles que tenga esa persona. Y por supuesto que una es correcta. Y en la construcción de los ítems tienen que ser todos, en líneas generales, como parejitos. No puede ser que un ítem sean 3 palabras y otro ítem sean 3 párrafos. Tienen que ser como que visualmente, porque eso a la persona le genera dudas. En general se evitan los ítems
que tengan dobles negaciones o que sean negativos, ¿no? Porque eso hace que la persona se confunda. Entonces es como comentaba, creo que se llamaba Andrea, se confunde no porque no sepa física, sino porque se mezcló con las palabras. Entonces los ítems tienen que ser claros, formulados en, de forma en general positiva. Y la otra cuestión es que no tienen que ser parecidos entre sí y que no induzcan a respuesta. Porque yo he visto en muchos casos de gente que se inventa alguna actividad, una innovación para su aula, y después al final le hace una encuesta a los alumnos de su clase y le dice, ¿no es verdad que la clase fue súper divertida y que aprendiste un montón trabajando en mi clase? ¿Qué va a decir el alumno si soy la profesora y le estoy preguntando? Sí, profe, usted es la mejor, la clase estuvo buenísima. Entonces, si yo hago preguntas que son tendenciosas, y bueno, eso le quita validez a la redacción del cuestionario. Entonces, por eso, parece que hacer un cuestionario, aunque nos ayude Google Form, es muy fácil, pero en realidad cada ítem tiene mucho trabajo de pensar ¿a qué está haciendo referencia? Si contestó A, ¿por qué? ¿Qué está pensando el alumno que contestó A? ¿Qué está pensando el alumno que contestó B? ¿Qué problemas tienen? ¿Por qué el que dijo A y el que dijo B? ¿Se entiende? Entonces, Sí. Otra consulta, Gabriela, en relación a eso, porque vos decías estas las preguntas tendenciosas. Por ejemplo, una pregunta que no es totalmente falsa, pero tampoco es completamente verdadera, ¿no? Eh, ¿Está bien o no sé? O sea, que dice que es, digamos, relativamente verdadera. Le faltaría una parte para ser totalmente verdadera. ¿Esa es una pregunta tendenciosa? sí, Pregunto. sí, porque si no está bien, es que está mal, no está Por un eso. poquito bien. Pero elaborar ese tipo de preguntas, ¿está? Y no, porque no, o sea, no te aporta. Si Una, yo, por otra ejemplo, hablo cosa de un es, sistema cerrado, para Teresa, si hablo de un sistema cerrado y hago que no tiene, no hace intercambio de materia y energía con el medio, ¿no? Y digo yo, bueno, no tiene intercambio de materia o no tiene intercambio de energía, por la mitad hago la pregunta, no sé si soy clara. sí, pero si no está Entonces, del todo bien, es que está mal. bueno, Nosotros, perfecto, si no parecemos Guido Kafka, está mal, pero no tan mal, claro, ¿no? claro, Entonces, pero la ese es consulta un era si este tipo de preguntas se puede poner no, en un cuestionario o no. Bien, no. La pregunta tiene que ser concisa, o está bien o está mal, al está mal. 100%. Otra cosa No que yo puede dar, planteé, no, perdón, no sí, puede dar déjame redondear la idea, que lo, duda. claro, que lo planteé como una pregunta abierta y que le pida que analice este enunciado y que explique qué le parece. Entonces ahí sí, porque entonces va a decir, bueno, mirá, es cerrado porque no intercambia materia, pero la energía no tiene nada que ver con este asunto. Bien, Pero bien. no para una pregunta cerrada, lo tendría que dejar como una pregunta abierta. Y otra cosa, ya que estamos con los cuestionarios y las preguntas, es que en líneas generales, cuando uno diseña un cuestionario, que esto no lo hicimos nosotros porque lo hizo la tesista de Valladolid. Uno empieza haciendo preguntas abiertas para ver qué es lo que contesta la gente sobre determinado tema y después con esas respuestas abiertas lo cierran determinados ítems para armar el cuestionario final, que es un cuestionario cerrado que para la investigación después es mucho más fácil poder marcar las respuestas. No sé si ahí los matamos con, ya llegamos a los diseños de cuestionarios. Rubén está súper enganchado con las preguntas, ahí por lo menos lo veo a Rubén. Eh, Se recomienda que las preguntas sean de una sola respuesta. En una evaluación de aprendizaje se puede hacer ese tipo de preguntas pidiendo que elijan la opción más correcta y dando algo de puntaje. Exactamente, ¿no? Para la investigación, cuanto más claro y menos conflictivo sea el cuestionario, mejor. Y por Viviana eso era una de dice, las cuestiones que me daba vuelta por ahí en la cabeza con respecto a la pregunta uno de generarla de manera tal de que quede solo una opción correcta, ¿no?
Que eso Dice es parte de lo que estamos discutiendo después. Viviana, a ver qué dice. Sí, gracias perdón. por compartir esta experiencia, es un tema apasionante y muchas veces trabajamos con conceptos cerrados que aparecen en el libro de física. Así que bueno, gracias Viviana. Eh, sí, algo que eso también lo trabajamos mucho dentro del grupo cuando nos metemos ahora con el asunto de las nuevas tecnologías, que todo el mundo habla de las fake news y de las cosas que están mal, de las redes que son un desastre y que las fotos son mentiras porque son todas cosas de IA. Se olvidan que en los libros de texto también hay cosas mal y hubo cosas mal toda la vida. Y siempre los libros de texto, los artículos también fueron manipulados por determinados intereses sectoriales. No sé si se dice así la frase, pero bueno, eh, hay que estar muy atento, ¿no? Para no caer en esa. Están los errores que son otra cosa que tenemos nosotros son los errores de traducción, por ejemplo, que también hay muchos, ¿no? Porque los libros fueron escritos en general en inglés, cuando lo pasaron al castellano, al español, no importa si fue en Barcelona, en México o en Argentina, em, a lo mejor lo hizo un traductor. Y cuando le tocó traducir las cosas de física, le daba lo mismo que dijera calor, entropía o entalpía, porque no distinguía de qué estábamos hablando. Entonces, eso puede ser un error, errores que puede cometer el propio autor. Y después, esto que decíamos también, ¿no? Los cambios que van surgiendo de una época a otra. Entonces, eso también hay que estar atento. Los libros también tienen errores, acuérdense de eso. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Fernanda. Hola, Fernanda. ¿Cómo estás? Es interesante lo que está diciendo, profe, esta cuestión de los errores conceptuales que aparecen en los libros, porque sí se notan, de hecho hace muy poco tiempo, yo soy profesora de química, pero también tengo por ahí una pequeña unidad en donde se ve un poco la termodinámica y sí, y aparecían conceptos por ahí que no, o que están errados o que no son tan claros y a la hora de ver un texto con el otro se ve la confusión por ahí que le genera a los estudiantes. Eso quería decir en relación a lo que está diciendo la profe, que ahora todo es, no, es como que con la IA está todo mal, asumiendo que la única verdad está en los libros de texto y no, los libros de texto también tienen los errores. Pasa con química, nos ha pasado muchísimo encontrarnos con libros que tienen, que son por ahí más viejitos y que tienen diferencia con los conceptos que aparecen ahora en los libros nuevos. Y entonces hay que tener esa precaución que lo están diciendo. Y después respecto del, estaba escuchando lo que decían de las preguntas de los formularios y concuerdo con el colega que hablaba de que cuando uno pretende hacer una evaluación, eh, o sea, depende mucho del objetivo que uno tenga para el uso de ese formulario, porque el formulario te va a dar, le permite al alumno marcar la opción que cree correcta o si le damos la libertad de que escriba cualquier cosa y no sabemos lo que puede escribir, y entonces hay que ver qué es lo que uno pretende sacar de ese formulario, porque si yo quiero averiguar lo que el alumno comprendió a través del formulario y quiero saber realmente si comprendió ese concepto que yo le di y dejarle que escriba cualquier cosa, y medio que mucho no va a servir. Por eso, es como ahí hay que tener bien en claro el objetivo del uso del formulario. Digo porque me ha pasado, yo he armado un formulario para una especie de, no era evaluación, sino más prueba en una capacitación que hemos tenido, y dejé que ellos escriban, puse, no recuerdo cómo era, pero me acuerdo que puse, ¿qué te parece tal cosa? Y encontré hasta textos que no tenían ni sentido. Y ahí me di cuenta que sí, que tiene que ser lo más exacto posible. En ese caso, no digo que sea lo correcto, pero digo que cuando se trabaja con formulario de Google tiene que ser, o debería de ser así,
porque si no como que ellos escriben lo que les parece. Sí, rescato, Fernanda, de lo que decís, depende de nuestro objetivo. Porque si yo quiero saber qué ideas le surgen a los alumnos, hago preguntas abiertas y que contesten lo que quieran y después veo. Si quiero saber exactamente algo relacionado con algún concepto, me conviene la pregunta cerrada. O semicerrada, ¿no? Que es un poco el caso de la pregunta 2 que presentaba Tere, que corresponde a la pregunta 7 del cuestionario, donde eligen verdadero o falso y después justifican por qué eligieron esa respuesta. Entonces complemento una elección con un texto que me permite entender por qué marcó esa respuesta. De todas maneras, los alumnos nunca dejan de sorprendernos porque siempre hay alguno que es creativo, que hace comentarios distintos, que hace preguntas que nunca habíamos pensado, ¿no? Y eso también está bueno porque así nosotros también vamos aprendiendo al mismo tiempo que estamos con nuestros alumnos, porque ellos también tienen inquietudes, motivaciones y aportan, ¿no? A este trabajo. Bueno, ¿alguna última pregunta para cerrar, para algún comentario? Que ya estamos en hora. Bueno, entonces como ya no hay más preguntas, muchas gracias Sergio, que nos están felicitando. Muchas Em, gracias. Les recordamos que van a poder acceder al seminario completo una vez que esté descargado, que ahora podamos unificar las dos partes de no sé qué nos pasó, o se hará como parte uno y parte 2. Vamos a compartirlo en el canal, que ustedes siempre se pueden comunicar con nosotros de la manera que nos pueden mandar Muchas gracias para mail, todos. se pueden contactar con nosotras y que también les va a estar llegando la invitación de los próximos seminarios, que no sé si ya están todos fijados, y también les abrimos la puerta si alguno quiere participar de algo de lo que Oh, nosotros hacemos, si quieren sumarse a alguno de física que diga, yo también quiero pasar el cuestionario en mi grupo, o yo quiero dar un seminario, o yo quiero participar de alguna de las investigaciones que ustedes están haciendo. eh, en fin, nosotros, sí, para ustedes el que saben, esté interesado de trabajar con este cuestionario, nosotros le pedimos por medio de Josechu la, la la autorización. autorización a la que generó al cuestionario, así que si quieren contactarse conmigo y quieren pasarlo en su propia clase o quieren ver o trabajarlo, bueno, siempre estamos abiertos a trabajar conjuntamente con otros docentes de otras universidades, colegios, escuelas. Este sí está pensado para una física básica en los primeros años. Puede ser adaptable para otros lugares, así que bueno, pero hay que pedirle siempre autorización al dueño del cuestionario, ¿no? ¿Me entienden? Que yo no lo puedo dar directamente, pero sí Así podemos que, hablar con el bueno, dueño. está hecha la invitación para que se sumen y sigan participando. El próximo seminario, si está todo en orden, sería el 9 de mayo. Todavía no tengo la temática, pero ya les vamos a estar avisando con tiempo. Bueno, que tengan una buena semana y nos encontramos en el próximo seminario. Chau, chau. El próximo, chao, chao. Muchas gracias por estar acá. Gracias a todos y a todas.